Biblia comienza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas 10 palabras conforman el fundamento sobre lo cual todo lo que sigue en la palabra de Dios se construye. El propósito de esta declaración es doble. Primero, identificar al Creador. Segundo, explicar el origen del mundo. Primero vamos a notar el Creador. Mientras estudiamos acerca del Creador, voy a compartir con ustedes 3 ideas principales. Primeramente, consideremos el quién de la creación. En el principio creó Dios. La Biblia nunca busca comprobar la existencia de Dios, sino que le da por un hecho. El relato bíblico de la creación del mundo contrasta completamente con la leyenda de otras culturas. Según aquellas fábulas, hubo muchos dioses involucrados en la creación del universo y son presentados peleando, cometiendo actos inmorales y hasta creándose entre ellos mismos. Al identificar a Jehová Dios como el verdadero creador, Moisés establece una clara distinción entre el Dios de la Biblia y los dioses paganos de las naciones. En Jeremías capítulo 10 y versículo 1, el profeta declara que los falsos dioses no hicieron los cielos ni la tierra, y que ellos desaparecen de la tierra. El salmista escribió en Salmos 96, versículo 5, que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. El Dios de la Biblia, que creó los cielos y la tierra, es distinto por ser la única deidad viva y activa. Según el relato bíblico de la creación, hay un solo Dios santo, que no es parte de la creación, sino el Creador Supremo. La palabra clave en el primer capítulo de la Biblia es Dios, que aparece 32 veces en la narración de la obra creativa. En este pasaje se ven frases como: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios, hizo Dios, etc. Un ser viviente, Jehová, creó el mundo y la historia comenzó. Nos quedamos atónitos por su gran poder y absoluta autoridad. 10 veces se repite la expresión poderosa: dijo Dios, sea, o dijo Dios, haya, siempre seguida por el mismo resultado. Y fue así. Las Escrituras no nos declaran solamente que Dios es el Creador, sino que nos aseguran también que Él creó todo lo que existe en el universo. Esto quiere decir que Dios es eterno y todo lo demás existe gracias a Él. En Génesis capítulo 1, en el idioma original hebreo, se emplea la palabra Elohim para indicar a Dios. Elohim es la forma plural de la palabra El, uno de los nombres más comunes para Jehová. Lo que Moisés quiso enfatizar es que hay un solo Dios que existe en 3 personas. La misma idea está comunicada en versículo 26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por toda la Biblia se manifiesta que los 3 miembros de la Trinidad Divina tuvieron parte en la creación. Primero, Dios el Padre. En Génesis 1, Moisés afirma en los versículos 1 y 31 que Dios el Padre estaba muy activo en la creación. Número 2, Dios el Hijo también estaba involucrado en el trabajo creativo del mundo. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. También en Juan 1:3, el apóstol Juan declaró: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 3. Finalmente, el Espíritu Santo también tuvo su parte en la creación. Moisés lo afirma en Génesis 1:2, donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se dice aquí el tercer miembro de la Trinidad Divina, que Él permanecía sobre las aguas. En Deuteronomio 32:11, Moisés relata una descripción similar a esta, en la cual compara a Dios con el águila que flota sobre el nido, cuidando y protegiendo a sus crías. Job nos dice en el libro que lleva su nombre que su espíritu adornó los cielos. Job 26:13. Los autores humanos de las Escrituras nos advierten a menudo que alabemos la grandeza de nuestro Dios, la cual se muestra por su maravilloso poder creativo. La historia de la creación del universo enfatiza el alcance del poder de Dios y nos hace reconocer que Dios puede hacer cosas más allá de la imaginación del hombre. El quién de la creación es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora examinemos el cuándo de la creación. En el principio creó Dios. Moisés dijo que fue en el principio, que el mundo fue creado. La palabra hebrea traducida principio indica el inicio del tiempo de un punto específico. El momento en que habló Moisés no es el principio de Dios porque Él es eterno, no tiene principio ni fin. Más bien, Moisés se refiere al comienzo de la historia del mundo. Entonces, el cuándo de la creación es en el principio. Para terminar este segmento de nuestro estudio, pasamos a el qué de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo llegó a existir por elección, no por casualidad. Como el creador, Dios hizo algo mucho más que crear el universo y poner a la tierra a girar en su axis. Jehová está personalmente interesado en todo lo que Él ha formado con sus manos. El apóstol Pablo nos dice que Dios, además de ser el gran creador, es también el que lo sostiene todo. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, hermano Pablo escribió: y en Él todas las cosas subsisten. Es por el poder de Cristo que toda la creación de Dios se mantiene intacta. Los científicos no entienden cómo el átomo se preserva intacto. Debe de explotar, pero no lo hace. Ellos le llaman a la sustancia misteriosa que lo conserva pegamento nuclear. Aunque los grandes científicos no lo comprenden, nosotros los cristianos sabemos que es el inexplicable poder de Dios que no permite que el átomo se explote. Las Sagradas Escrituras afirman que los cielos y la tierra fueron creados por Dios por 3 razones. La primera de ellas, para mostrar su gloria. En Salmo 19:1, el salmista proclamó: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Número 2, para proclamar su justicia. El escritor del Salmo 97, en el versículo 6, dijo: los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Número 3, para bendecir a la humanidad. La Biblia enseña que la tierra fue hecha para el hombre. En Salmos 115 y versículo 16, el autor escribió: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Todo le pertenece a Dios, pero ha regalado la tierra para nuestro beneficio y placer. En no menos de 7 ocasiones, en Génesis capítulo 1, leemos que lo que Dios había creado era bueno. En versículo 31, resumiendo todo lo que había sucedido, el Creador declaró que su creación era muy buena. La hermosura de la creación tenía 2 aspectos. Primero,
Era buena por el propósito por lo cual fue hecha, beneficiar a los hombres. También fue pronunciada buena por su propia naturaleza. Ahora pasamos a la creación de los ángeles. En este estudio de la creación de los ángeles vamos a explorar 5 principios. Primero, el origen de los ángeles. Notemos de dónde provienen. Los ángeles, así como todo lo demás en este universo, fueron creados por Dios, por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Los 4 ángeles que rodean el trono de Dios, llamados también seres vivientes en Apocalipsis 4, proclamaron que Dios es el digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entre todas las cosas creadas por Jehová está incluido el ejército angélico. El salmista declaró enfáticamente que los ángeles fueron creados por Dios cuando escribió en Salmos 148, versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles, igual que los hombres, fueron creados por un acto especial de Dios Todopoderoso, una creación directa y única de Dios. ¿Cuándo fueron creados? Las Sagradas Escrituras no nos revelan específicamente cuándo los ángeles fueron creados. Sin embargo, sabemos que su origen tuvo lugar antes de la caída del hombre descrita en Génesis capítulo 3. Está claro también que fueron creados antes de la creación de la tierra, porque Job 38:7 nos dice que ellos cantaron cuando se formaron los fundamentos de la tierra. Para resumir, los ángeles fueron creados antes de los eventos grabados en Génesis 3:1. Antes de los acontecimientos escritos en Génesis 2:7, previa a la creación de la tierra, posiblemente como parte de los eventos recordados en Génesis 1:1, y a continuación vamos a considerar la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. El escritor del Salmo 104 dijo en el versículo 4 que Dios hace a los vientos sus mensajeros. El autor del libro de Hebreos, en capítulo 1, versículo 14, afirma que los ángeles son espíritus ministradores, aunque el mismo Jesucristo nos manifiesta que los espíritus no tienen carne y hueso. Sabemos que los ángeles se pueden materializar y ser vistos por los hombres. Quizás se guardan invisibles para prevenir que los impíos y los creyentes le adoren. Los ángeles fueron creados originalmente puros. En Ezequiel 28:15, el profeta nos informa que Lucero, el querubín grande, fue creado perfecto. Jesús dijo, como está escrito en Marcos 8:38, que cuando regrese a la tierra, vendrán con él los santos ángeles. Pablo se refiere a los ángeles en 1 de Timoteo 5:21 como los ángeles escogidos. Pedro nos revela en 2 de Pedro 2:4 que los ángeles que ahora son demonios no guardaron su dignidad, sino que pecaron. Concluimos pues que los ángeles fueron creados originalmente santos. Los ángeles son innumerables. Por supuesto, Dios sabe cuántos son los ángeles, pero al hombre solo le es revelado que son imposibles de contar. Algunos piensan que el número de los ángeles es parecido a la cantidad de las estrellas porque en la Biblia los ángeles son asociados con ellas. Las Escrituras solo nos dan unas pistas sobre el número de las huestes celestiales. En Salmos 103:21, el escritor habla de los ejércitos de ángeles, ministros de Jehová, y en Lucas 2:13 se nos expone que apareció a los pastores en el campo una multitud de las huestes celestiales, que anunciaron el nacimiento de Cristo en Belén. En Mateo 26:53, Jesús dijo que pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles para rescatarlo de las manos de sus apresadores. La legión romana de aquella época consistió
en 6.000 hombres. Suponemos entonces que 12 legiones serían 72.000 ángeles. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 22, el autor dice que hay una compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis 5:11 se manifiesta que el ejército angélico celestial que adora a Dios alrededor de su trono se contó con millones de millones. Los ángeles no se reproducen. Una vez criados por Dios, el número de los ángeles fue determinado. Creemos esto porque la Biblia no habla de la creación de más ángeles y porque Cristo dijo en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Basado en esta declaración de Cristo, concluimos que los ángeles no se multiplican. Los ángeles no mueren. En Lucas 20:36 se nos afirma que en la resurrección los santos no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La verdad explicada aquí es que, así como los ángeles, los santos en el cielo no mueren. Entonces concluimos que el número de los ángeles nunca se disminuye porque los ángeles no mueren. La esfera de actividad de los ángeles. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles son activos. En el tercer cielo, la morada de Dios y de los santos muertos, y en el segundo cielo, que es el sistema solar de la Tierra. En el primer cielo, la atmósfera que rodea la Tierra y la misma Tierra también. Los ángeles son poderosos, pero no omnipotentes. En el Salmo 103, el salmista describe a los ángeles como los que son poderosos en fortaleza. Pablo los define en 2 Tesalonicenses como ángeles de su Cristo, o sea, poder. Aunque los ángeles son poderosos, mucho más que el hombre, no son todopoderosos, como lo es el Creador. Los ángeles son sabios, pero no omniscientes. En la Biblia se revela que los ángeles también tienen más conocimiento que los hombres. En varias ocasiones los ángeles son presentados como mensajeros que le revelan al hombre el plan de Dios. Aunque saben más que cualquier hombre, los ángeles no son omniscientes. Solo Dios tiene esta distinción. Los ángeles poseen la capacidad de comunicar. Los ángeles se pueden comunicar con Dios, con los hombres y entre ellos mismos. Para continuar con nuestro estudio, pasemos a el propósito de los ángeles. Los ángeles fueron creados con el mismo propósito por lo cual fueron creadas todas las cosas. Primero, para glorificar a Dios. Segundo, para servir a Dios. Además, las Escrituras afirman que los ángeles fueron creados para aprender de la gracia y sabiduría de Dios. Aunque los ángeles no pueden tomar parte en la redención proveída por Dios, ellos saben que la salvación del pecador es algo maravilloso. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:12 que los ángeles desean saber más de la gracia de Dios que perdona y salva al hombre perdido en el pecado. Los ángeles fueron creados para reflejar la gloria de Dios. Cuando la Biblia nos permite observar las actividades del huésped angélico en el cielo, los vemos rodeando el trono de Dios, adorando y alabándole a Él. Los ángeles fueron creados para servir a los santos. El escritor del libro de Hebreos nos dice que los ángeles de Dios son los servidores de los salvos, según Hebreos 1:14. Los ángeles fueron creados para aplicar el juicio de Dios. Por toda la palabra de Dios vemos a los ángeles desempeñando el papel de mensajeros del juicio de Jehová, especialmente en el libro de Apocalipsis. Finalmente, los ángeles fueron creados para servir a Cristo durante su vida como hombre en la tierra. Durante el ministerio terrenal de Cristo, los ángeles anunciaron su nacimiento a María y a José y a varias otras personas. También vinieron a ayudarle después de la tentación en el desierto y quitaron la piedra de la entrada de la tumba para mostrar que él había resucitado.
Esos son los 7 propósitos revelados en la Biblia por los cuales los ángeles fueron creados. Ahora vamos a ver los rangos de los ángeles. Al estudiar la Biblia, se ve claramente que el ejército angélico celestial está organizado conforme a sus divisiones y rangos. Algunos de ellos son los siguientes. El arcángel. El prefijo arc significa primero o principal. En las Escrituras, Miguel lleva este importante título. Otro nombre es querubín. Aparentemente, los querubines son los guardas de la santidad de Dios. Los vemos guardando la entrada al huerto de Edén y el árbol de la vida, en Génesis 2, 3, 24. Antes de su caída en el pecado, Satanás era un querubín, según Ezequiel 28, 14. Los seres vivientes. Aunque algunos dicen que los seres vivientes son querubines, otros dicen que son distintos a ellos. Pero según Apocalipsis 4, 6 al 8, los seres vivientes tienen una sola cara y 6 alas, mientras los querubines tienen 4 caras y 4 alas, como nos lo explica en Ezequiel 1, del 5 al 11. Los serafines. La palabra serafín significa literalmente los ardientes. Estos ángeles son representados en la Biblia como los que proclaman la santidad alrededor de su trono. Son mencionados una sola vez en Isaías 6:2 y el versículo 3. Parece que su trabajo está limitado al tercer cielo. Otro nombre es príncipes, un ángel de alto rango, en Daniel 10:13. Gobernadores. Este término se puede aplicar a los ángeles de Dios y a los ángeles caídos de Satanás. Principados. Esta palabra se refiere a alguna autoridad superior a la humana. Dominios. Se relaciona a la dignidad y autoridad del reino de Dios. Esos son los rangos de los ángeles. Para terminar, notemos los nombres de los ángeles. Los ángeles son señalados por una gran variedad de nombres y títulos, como por ejemplo, seres vivientes, ángeles de Dios, santos ángeles, ángeles escogidos, los poderosos, ministradores, los hijos de Dios, los hijos del Omnipotente, los santos, estrellas, los vigilantes, las huestes celestiales. Aunque el hombre fue creado un poco menor que los ángeles, según Hebreos 2:7, la Biblia declara enfáticamente que no debemos de adorarlos, en Apocalipsis 19:10, ni aceptar ningún otro evangelio que ellos traigan, según Gálatas 1:8, ni buscar acercarnos a Dios por medio de ellos. Ve a Timoteo del 2 al 5. Los ángeles son siervos creados por el Supremo y Soberano Dios para glorificarle y servirle únicamente a Él.